Bueno, muy buenos días a todos, a las charlas de los miércoles del CIGEMAR. En el día de hoy les queremos presentar a Luis Panza, quien es bibliotecólogo. Actualmente está finalizando la licenciatura en Bibliotecología y Documentación dictada por la Universidad Nacional de La Plata. Trabaja en el Servicio Geológico Minero Argentino dentro de la biblioteca del Instituto de Geología y Recursos Minerales, para la cual él impulsó la creación y el desarrollo de las bases documentales sobre las que se va a hablar en esta charla, en el día de hoy. A su vez, es uno de los actuales coordinadores de la Red Argentina de Información en Agua, Medio Ambiente, Saneamiento y Energía, el REDAM, y es miembro del Comité Coordinador de Resiaria, desde donde se busca coordinar el trabajo de todas las redes de información de la Argentina. La charla de hoy básicamente va a ser bastante práctica. Les voy a mostrar directamente algunas de estas bases en las bases mismas. Les voy a hablar la diferencia de estas y voy a hacer hincapié a algunas cuestiones sobre cómo se pueden utilizar, sobre ventajas, desventajas. La primera de estas bases es una que probablemente la mayoría de las personas acá conozcan o hayan oído hablar, porque les taladré la cabeza seguramente, que es el repositorio institucional. Antes que nada, nobleza obliga, y es muy importante, y no quiero colgarme con esto, me parece importante resaltar que si bien yo las creo todos de la parte desde la biblioteca, subido de contenido, etcétera, además, la parte informática estuvo a cargo de Gustavo Mercado y la verdad que hizo un trabajo muy bueno y me parece muy importante resaltarlo, entonces por la verdad no quería olvidarme, entonces empiezo directamente por eso. Y ahora vamos directamente a esto. La charla voy a hablar primero del repositorio, voy a estar un poco más de tiempo hablando de eso, después voy a hablar del catálogo colectivo de bibliotecas del CGMAR y después les voy a mostrar algo de formación de usuarios, o que llamé de formación de usuarios, vamos a meterle un poco de comillas, como para utilizar estas cuestiones para que los profesionales puedan sacarle mayor provecho. Primero que nada, vamos a empezar con el repositorio y les voy a contar que esto responde de manera directa a una obligación que tiene el servicio por ser un ente del Estado que produce material de ciencia y técnica. Nosotros, le quiero nombrar al menos, ustedes pueden ir un poco más a averiguar, algunas leyes. Si ustedes se fijan en la pantalla que acá estoy compartiendo, que es en la misma introducción del repositorio, están algunas leyes nacionales. La que más nos interesa es esta, la 26.899, después se las voy a compartir por el chat. Básicamente que obliga al servicio geológico, como a todos entes públicos de ciencia y técnica o que reciben financiamiento del Estado para ciencia y técnica, a tener un repositorio institucional en donde se vuelque su producción, porque se entiende que es el Estado que le está financiando y que tiene que estar abierta a la misma comunidad, al Estado en general. Entonces, el mismo gobierno da unas pautas cómo tiene que ser esto, y en esas pautas es que la producción tiene que estar con acceso abierto, salvo muy pocas restricciones, que en este momento no las tenemos dentro de este repositorio. Y después hay un par de patas más en esta ley que después los invito a leer. Una es tener políticas institucionales de acceso abierto dentro del organismo y otra es liberar y tener un plan de gestión de datos, básicamente de datos de investigación, datos crudos de investigación. Acá es solo lo bibliográfico. Dentro de esta base vamos a tener todas las cosas publicadas por el organismo, y menciono que también está en la introducción,
por todos los diversos nombres que fue teniendo a lo largo de la historia. Piensen que el Sejemar a esta altura tiene más de 100 años, o sea, pero no como nombre Sejemar, sino como muchos, se fue integrando. Al principio era más chico, después más grande, después más chico, etcétera. Tuvo una parte que tuvo más cosas hidrogeológicas, que son todas cosas que están ahora como potestad dentro del Servicio Geológico Minero Argentino, pero, ¿cómo es? Capaz no tienen el nombre Sejemar, pero siguen siendo parte de nuestra historia como institución. Entonces está todo lo publicado, pero también tenemos trabajos inéditos y tenemos publicaciones sobre las cuales tenemos cierta potestad, sobre colecciones de organismos que no continuaron o algo así, que dejaron la colección en Sejemar, y el Sejemar tiene una potestad directa escrita en donde puede decir que puede disponer de estas colecciones y con todas las de la ley puede también difundirlas. Con lo de la ley me refiero a que si fue hecha por otro organismo, como por ejemplo hay una sección de fabricaciones militares que ya no existe, puede estar acá, pero todos los metadatos, todos los autores, la afiliación, que sería a qué institución perteneció quien lo hizo, quién fue el editor, etcétera, corresponden a fabricaciones militares, no corresponden al Sejemar. El Sejemar solo tiene un rol de difundir esto porque es el que tiene el patrimonio. La legislación me parece importante porque es un punto de partida con el cual se pueden empezar a hacer estas cuestiones y que les da también un aval que no solo es un aval institucional, sino que es suprainstitucional. Tengan en cuenta que, primero que nada, esta es una legislación que ya se mantuvo a lo largo de más de un gobierno, diferentes colores políticos se pudo mantener y se pudo crecer de manera muy buena, muy interesante. La verdad que es una legislación muy interesante y eso permite a los organismos también poder tener estas cosas. Y no solo eso, sino que permite que todo lo que está en el repositorio institucional del Sejemar, como en los repositorios institucionales de otros organismos, pueda ser cosechado por lo que es el Sistema Nacional de Repositorios Digitales, y uno puede hacer una búsqueda de información y encontrar cosas en las cuales esté esto, pero también estén de otras bases. Ahora les muestro eso. Este es el portal del Sistema Nacional de Repositorios Digitales, con el cual estamos anclados. Todos los metadatos se hizo como para que podamos estar anclados con esto. Y si buscamos algo relacionado con geología, van a ver que vamos a tener resultados del repositorio del Sejemar, pero también resultados de otros organismos, no sé, geomorfología. Ahí. Fíjense que lo primero que aparece, por ejemplo, no es del Sejemar, CONICET, de Luncuyo, acá está el repositorio institucional Sejemar, otro de CONICET, etc. ¿Por qué es muy importante esto? Por varias razones. Por un lado, porque se puede llegar a la producción del Sejemar aún desde lugares que no estaban buscándolo. Quizás no conocen qué es el Sejemar, pero de repente entran en un trabajo que hizo el organismo y entran a nuestro repositorio. Y por otro lado, es importante para los profesionales. ¿Por qué? Porque de esto pueden capaz buscar información, no sé, si quieren buscar información específica sobre un lugar, la pueden buscar y quizás encuentren también otra información hecha por otros centros que puede ser útil para su trabajo. Todo lo que está acá es de repositorios institucionales, significa que está con acceso abierto, salvo, ya les digo, muy pocas excepciones. Si yo voy, por ejemplo, a este del Sejemar o a Castalinta, no sé, ahí estoy, cuando entre, me da un resumen y después nos va a llevar directamente nos puede descargar directamente de nuestro repositorio. Eso puede descargar de cualquier otro lugar también, o cualquier otro repositorio que esté anclado a este sistema.
Y eso es importante por lo que les digo. Ahora les mostré directamente esto, pero tengan en cuenta, probablemente la mayoría de los profesionales acá conozcan la Biblioteca Electrónica de Ciencia y Técnica. Tengan en cuenta que desde la Biblioteca Electrónica de Ciencia y Técnica, cuando buscan, también buscan acá. Y que esto tiene anclaje más allá que solo Argentina, tiene anclaje con Latinoamérica por algo que se llama la referencia, por acá está, y esto también tiene muchos metadatos para hacerlo compatible con sistemas europeos, con lo cual esto es bastante interesante porque significa que el alcance de la ciencia, no solo Argentina, sino hasta ahora estamos hablando de un organismo específico dentro del Estado Nacional, puede encontrarse en otros lados. Eso es un poco lo que le da aval, un poco sobre el contenido del repositorio. Cuando buscamos algo, no sé, buscar, no sé, San Rafael, por ejemplo. Vamos a buscar a cualquier cosa, no me importa qué estoy buscando. Les quiero mostrar esto, acá donde está el mouse, no sé si se ve el mouse, pero tiene para, cuando ver, tiene para descargar el nombre, el archivo. Y esto descarga directamente el archivo. No necesitan permisos, no necesitan nada, pueden directamente utilizar el archivo dentro de sus máquinas, guardarlo y demás. Hay un par de cuestiones a mencionar que me parece importante. Por un lado, esto ya les digo, es agarré muy random. No, esto seguramente no sea de las cosas que tiene más metadatos y demás, es algún informe inédito, sí, informe de geología y minería. En todos los informes le pusimos la cita bibliográfica. La cita bibliográfica está puesta un poco desde el modo que más se utiliza dentro de informes dentro del CGMAR o dentro de productos del CGMAR, pero no todos tienen cita, entonces más o menos intentó respetar eso. No sé si es el orden más estándar, seguramente no lo es, pero lo importante es que tenga las cosas básicas en una cita bibliográfica. Y otra cuestión que tienen todas las cosas es la filiación institucional, que eso a veces falta en los informes y uno tiene que rastrearlo un poco, que es lo que estoy marcando acá, no sé si se ve, que básicamente a qué organismo perteneció la persona que hizo el informe. Esto también es muy importante porque tenemos informes que solo fueron hechos por el CGMAR o sus antecesores, como la Dirección de Minas y Geología, pero también tenemos informes donde participaron gente de diversos lados, quizás del CGMAR, pero también de otros organismos, muchas veces de Estado, pero muchas veces también internacionales, etcétera. Y la afiliación, como cuando hacen un paper y lo presentan a un congreso, tiene que decir de dónde sale esta persona, básicamente. Entonces, esto lo intentamos siempre recuperar y poner. No siempre es sencillo porque no todos los informes lo tienen. Me interesa mostrar algunas cosas relacionadas a la búsqueda de información, hacer un poquito de énfasis, nomás mostrarles un poquito de cosas sobre unos metadatos, pero de una manera muy general, y mostrarle el tema de las estadísticas. Para buscar información hay varias formas de hacerlo. Por un lado, si ustedes conocen la estructura de cómo está estructurado esto, que es bastante obvia, pero el obvio siempre puede ser discutible porque capaz es obvia para mí, es obvia para otro, pero para otra persona no lo es tanto. Pero entonces la búsqueda se puede hacer de diversas formas. No sé, por ejemplo, un informe técnico inédito buscan y tienen informes de diferentes cosas, geología y minería, geoquímica, geotermia, etc. Entonces pueden buscar específicamente ahí.
Si es un, no sé, un producto del CGMAR, producto se llama las cosas editadas. Le mantuvimos el nombre de productos porque era como aparecían dentro del catálogo de ventas del CGMAR. Pero básicamente esto está separado por cosas temáticas, por áreas. Entonces, no sé, geología regional y pueden encontrar, no sé, las hojas 250.000 y pueden encontrar todas o pueden encontrar directamente esta sección. Quizás esta forma de buscar no sea tan útil para gente que viene de afuera del CGMAR, pero puede ser útil para la gente de la misma casa. ¿Por qué? Porque de repente quizás la gente de geología regional siempre trabaja con estas hojas y tiene que saber dónde están. Entonces pueden ir buscando en las secciones y pueden encontrar así. Este, por cierto, es un mapa de alcance, básicamente cuánto está cubierto. No está, hay un par más que deberían actualizarse, pero bueno, cuando me pasen el mapa actualizado, se ven. Esto les hago una mención nomás porque esto, se recuerdan que es un organismo geológico, hay mucho énfasis en todo lo que es la ubicación geográfica, por obvias razones, y les muestro cómo está dividido, que cada hoja está puesta dentro de un cuadrante y este es un código como para saber el cuadrante. Este código es bastante importante para la gente de la casa y es mucho más importante que el nombre capaz no sé, el nombre de Tartagal es algo un poco más, obviamente Tartagal está ahí, pero es un poco más arbitrario, pero el código tiene que ver con la latitud y longitud, entonces es mucho más importante y preciso para la gente que busca información. Con lo cual, si se sabe exactamente dónde está algo, se puede buscar en qué hoja geológica, por ejemplo, puede estar, o qué hoja geoquímica, etcétera, que utilizan medidas bastante estándares. Hay pocas escalas que se utilizan y generalmente son escalas que vienen que están consensuadas con el Instituto Geográfico Nacional, que antes era el Instituto Geográfico Militar. Entonces, para que todos básicamente organismos trabajen de la misma manera. Estamos acá, les quería mostrar nomás un poquito algo, lo único que voy a mencionar de los metadatos. Esta, por ejemplo, es la hoja geológica de Salta. Si yo la toco acá, puedo descargarla para mostrarles nomás. Acá puedo descargarla, puedo verla sin problema. Con esto tiene que ser el mapa, debería ser. Genial, acá ya ven que se está armando el mapita, miren qué rápido que se hace la geología. Los metadatos, no voy a quedarme demasiado en estos, pero sí quería señalar un par de cosas. Esto, por ejemplo, todo esto son todas las cosas que hay que cargar para cada cosa que se carga dentro del repositorio. ¿Por qué? Porque básicamente la búsqueda del repositorio no es solo por el título, solo por el nombre del autor, etcétera, sino esta es una base de datos relacionada que tiene muchas formas de entrada a la información. Entonces, por ejemplo, piensen cosas como, no sé, un informe que se llama Minas de la Argentina o Minas de Catamarca, para ser un poco más específico. Si yo llego por Minas de Catamarca y tengo que buscar cada uno de los informes de Minas de Catamarca, puedo estar un siglo mirando cada uno de los informes para buscar. Entonces mi trabajo, cuando subo información, tengo que buscar y poner cada una de las minas que aparece, la tengo que poner acá como metadato. Entonces cuando uno busca el nombre de una mina, también va a llegar un informe que no lo tenía, que eso no lo decía dentro del título, porque era algo más general. Lo que les quería mostrar acá es algo relacionado a algo que dijo el otro día, ¿cómo es? Kanda, que conocen a Kanda Osa seguramente, que es que el repositorio está linkeado con el CIGAM. Esto es un trabajo de Federico Ferposi y les quería mostrar de este lado cómo es. Les muestro que el repositorio, como es un repositorio, un servicio geológico, tiene mucho énfasis en
lo geográfico, cosas que un repositorio de, no sé, de un lugar que no tenga que ver con algo geográfico no lo va a tener tanto énfasis. Y eso se hace por este metadato, básicamente que muestra los cuadrantes en donde está puesto. Todo eso permite que esto esté linkeado con el SIGAM. Eso significa que todos los registros que tengan este metadato, en los cuales yo tenga las coordenadas, que pueden ser puntuales o pueden ser un cuadrado, pueden ser más, pero en este caso solo nos manejamos con esos dos, va a ser posible que estén dentro del SIGAM. Si no los tienen, no se van a acceder dentro del SIGAM. ¿Por qué? Si yo tengo un informe inédito de un lugar perdido y que no tengo las coordenadas, y ahí en esos casos me pueden ayudar mis compañeros geólogos como para generarlas, como me han ayudado para tener estas de esta manera. Si no las tengo, no lo puedo poner, entonces no se va a acceder de esa forma. Pero ya el hecho de que todas las cosas normalizadas los tengan es un avance muy grande. Y les quería mostrar un par de cositas más de lo geográfico porque pueden ser de interés y capaz puede ser algo que en el futuro pueda generar nuevas vinculaciones entre las diferentes bases del organismo, como se hizo en este caso en el SIGAM, que es estas dos cosas que ven acá son del tesauro Begetti de nombres geográficos. Básicamente, no sé si saben lo que es un tesauro, no me quiero ir al aspecto técnico de la cuestión, pero básicamente es una base donde está normalizados los nombres de ciertos lugares y ciertos detalles de estos lugares. Solo para que más o menos tengan una idea, se lo hago muy rápido lo de un tesauro. Un tesauro, en este caso geográfico, otro que utilizo acá es como es específico de cosas de geología, pero básicamente, ¿qué es lo que hace? Saca la desambiguación, para utilizar una palabra que está con Google. ¿Y a qué me refiero a esto? No sé, si uno tuviera en un lugar que dice automóvil, en otro lugar dice auto, en otro lugar dice carro, en otro lugar dice coche, y si tengo todas esas bases con esos nombres diferentes, es un gran problema para la búsqueda de información y para estructurar la información, porque si yo busco auto, me voy a perder todos esos otras cuestiones. Entonces, ¿cómo hago? Lo normalizo. Utilizo un tesauro, que es una herramienta para que te dice, bueno, buscando esto, utilizar tal palabra, y los otros te lleven a lo anterior. Entonces, no sé, utilizar siempre auto, entonces si vos pones coche, no, tenés que poner auto, y cuando buscas coche te lleve auto. Ese tipo de cosas está normalizada la base como para que no solo sea más fácil la búsqueda de información, sino para que pueda hacer después, pueda interactuar con otras bases de datos también. Y lo importante de este tesauro, y por eso se los muestro, es que tiene información sobre estos lugares, más allá de solo el nombre. Si uno busca, esto es una base normalizada que se utiliza en todo el mundo, tiene coordenadas, a veces tiene algunos datos sobre población, dónde está, dependencias, etc. Depende del lugar, va a tener más información o menos información. Este era el que tenía abierto ahí. Pero esto puede ser bastante interesante, porque justamente como estamos en un servicio geológico donde se utilizan muchas bases geográficas, esto quizás pueda ser utilizado como información para los mismos geólogos. Sobre esto, nada más que quiera decir, hay cosas bastante específicas, no me interesan en este momento. Bueno, les quiero mostrar de esto solo dos cosas más: búsqueda de información y el tema de las estadísticas. La búsqueda de información hay varias formas de hacerla. Una les mostré por la estructura, por ejemplo esto, Design, que es un producto editado, que está en geología regional y eso, pero eso es bastante más interno, porque probablemente una persona afuera no conozca que se entra de esa manera. Pero podemos buscar de lugares específicos. No sé, a ver, antes estaba buscando, acá que decía, Ancasti, bueno, vamos a buscar Ancasti.
Buscando ahí, por un lado va a salir mucha información sobre el lugar. Fíjense, por ejemplo, algo interesante. Acá esto está en el título, esto está en el título, y esto tiene que ver con lo que decía antes, que el lugar de Ancasti está, pero no está en el título. Entonces, si yo entro y me fijo en los metadatos, va a estar en algún lado Ancasti. Y esto es muy importante porque si no, solo buscando por título a este informe no había forma de llegar, y esto es algo que puede ser potencialmente muy importante para la gente que está trabajando con estas cosas. Esa es una búsqueda muy básica, claramente, buscar solo palabras clave, se puede poner parte del título, parte del lugar que están buscando, etcétera, pero es muy básica. Hay formas de hacer la búsqueda avanzada utilizando filtros avanzados. En este momento no me voy a ir mucho a eso. Hay forma de limitarla por las fechas, como estoy mostrando ahí, o por materia. Materia básicamente es de qué trata. Pero les quiero mostrar otras formas que son muy útiles y les van a resultar seguramente muy útiles de buscar la información. Una es por materia. Materia básicamente es sobre qué trata el informe. Lo primero que van a ver son estos números que seguramente para la mayoría de la gente que mira o que no sean profesionales en información no tengan ningún sentido. Eso es algo bibliotecológico. Ignórenlo, no importa, pero acá van a tener, no sé, si buscamos la Ancasti, en la A van a encontrar seguramente algo de eso. Yo voy a poner que me muestre más resultados. Y acá está. Ancasti, bueno, en este caso hay muy pocas cosas, 3, no hay nada casi, pero si ustedes están buscando algo de este lugar, tocan y les ponen los informes donde específicamente hay cosas de Ancasti, de manera más específica. Entonces, una forma de, si ustedes están buscando información sobre un lugar geográfico en particular, esta es una muy buena forma de hacerlo. Entonces, pueden encontrar un recopilado de toda la información en donde está absolutamente seguro que esté nombrado ese lugar. Otra forma de buscar que resulta muy provechosa es buscar por autores, porque mucha gente ya conoce los autores de tal trabajo o tal otro. En este caso, si buscan el autor, hay algunos autores con muchos trabajos, otros con pocos, pero básicamente, no sé, Anselmino, Adolfo M., no tengo ni idea quién es Anselmino, pero todos los trabajos en donde aparece como autor. No necesariamente sea el autor principal, fíjense, en Balania, Jaime B. es el primero y este es el segundo, pero en todos los que está haciendo. Entonces, si es un trabajo de tal persona, que esa es una búsqueda que es bastante común dentro del SIGEMAR, una forma de buscarlos directamente por autores, buscan por apellido y seguramente lo van a encontrar. En general, esta es todos los autores es algo que yo cada tanto lo normalizo y lo vuelvo a editar y lo vuelvo a editar. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los trabajos no están los nombres completos. Entonces, no sé, Maisonave Héctor Mario, quizás aparece uno como Maisonave H, otro como Maisonave M, otro como Maisonave Héctor M, etcétera. Uno cuando carga los informes puede encontrar muchas formas, pero después tiene que normalizarlo para que busques un autor y aparece así. Sí, hay algunas cosas que tuve que tomar como decisiones, como por ejemplo, hace algunas décadas atrás, las mujeres que estaban casadas con otro quizás ponían el nombre del marido primero, entonces tenías, no sé, una persona, a ver, hay una que era Gina Levy de Caminos, no encuentro el nombre. Levy de Caminos. Esta se llamaba Regina Levy, pero bueno, de Caminos porque estaba casada con Caminos. Entonces,
Yo le respeté ponerlo de caminos porque aparece en todos lados, pero quizás en algunos lados aparece como caminos, Regina Levidente. En ese caso tuve que normalizarlo de esta forma. Prioricé el apellido de ella, puntual, pero más allá de ese tipo de cuestiones, en general es una base de títulos que es bastante transparente. Una última cosa que quería mostrar de acá es el tema de las estadísticas. Hay varias clases de estadísticas acá, les voy a mostrar solo las generales. ¿Y por qué hago hincapié en esto? A ver, que carguen. Bueno, tarda un poco. Ahí está. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque, por un lado, esto da alguna información interna que sirve para hacer la base, etcétera, pero este tipo de información puede ser utilizada también como por el mismo servicio. ¿Por qué? Porque de repente, frente a cuestiones como hablar sobre la producción, cuánto se utiliza la producción del servicio, cuántas consultas hay, de dónde, etcétera, tener una cosa en donde vos tenés los registros hechos de manera automática sobre todas las cuestiones, todo lo que tiene la base, sobre las búsquedas que se realizan en la base, etcétera, uno puede entrar desde otro punto de vista para cuestiones sobre mostrar la importancia de desarrollar el servicio y demás. Eso de una manera más general, hay muchas cosas, lo que se conoce como cienciometría, es una rama de la bibliometría, básicamente de utilizar las estadísticas generadas automáticamente como para poder tener tener una influencia en las decisiones relacionadas con la ciencia, con las políticas científicas de un país. Entonces, cuando uno puede mostrar que su producción se mueve más, se está circulando más, llega, etcétera, está desde un punto mucho más importante que tan solo dice, si tan solo uno dice mi producción es buena y tómenme la palabra. Acá hay estadísticas sobre búsquedas, hay estadísticas sobre lo que hay estadísticas sobre los tipos de elementos que se han visto más. Por ejemplo, acá estos son los más vistos. El mapa geológico continental es el más visto, lo vieron unas 7051 veces. Este libro de Roberto Caminos, Geología Argentina, 4000 y algo así. Esto también puede tener una importancia de forma interna, porque uno puede tener un conteo de qué cosas están circulando, cómo, demás. Y después hay cosas más de búsquedas, más internas, de cómo se hacen las búsquedas y demás, que no quiero irme mucho a detalle en este momento. Bueno, sobre el repositorio, más o menos ahora voy a dejar, más o menos ya tiene una idea. Una última cosita sobre la importancia de lo que hay acá y la importancia de que estén anclados con cosas como el SNRD y demás, es que también está bueno porque puede ir más allá de solo la importancia de la geología y puede encontrar quizás usos que no sean tan fáciles de ver para gente que solo se ocupa del aspecto geológico. Por ejemplo, una cosa que me resulta fascinante del contenido de la biblioteca, también de la mapoteca, etcétera, es para gente que hace estudios antropológicos, por ejemplo. ¿Por qué? Porque vos tenés los primeros libros de campo, por ejemplo, que se llevan la gente que hacía estudios geológicos dentro del país, también topográficos, etcétera, libretitas de quizás una persona, realmente eran todos alemanes que venían al país el siglo, ni siquiera el pasado, al final del siglo XIX, principio del siglo XX, etcétera, que quizás dejaban asentado cosas porque querían acceder a un lugar y dejaban asentado de una manera casual que se encontraron, tuvieron que juntarse con tal indio que estaba acá, etcétera, ¿no? Y uno tiene una información poblacional sobre el territorio que no está marcada
con todas las cosas que puede hacer un censo, con todas las cosas que carga política, etcétera, que no la tenía dentro de eso porque era alguien que estaba buscando ir ahí. Hay una información valiosísima desde esos puntos de vista. Entonces también es importante resaltar la importancia del servicio en otras cosas que no sean tan directas, pero que realmente la tienen, porque tiene esa historia y la tenemos acá y la podemos consultar. Ahora sí me callo con el repositorio y voy a hablar unos minutos sobre la base, el catálogo colectivo de bibliotecas. Esto es, como ya les dije, después si necesitan preguntas, después las hacemos. La idea del catálogo colectivo de bibliotecas es varias. Primero que nada, les marco la primera diferencia más importante con el repositorio. El repositorio, como les dije, ustedes tienen toda la información producida por el organismo o sobre la cual el organismo tiene potestad como para difundir de manera directa y que uno puede, y es de acceso abierto. Significa eso que uno puede descargar. Tiene cuestiones de derechos, no me metía en eso, pero cuando se descarga algo del repositorio igual se tienen que responder a ciertas cosas de copyright, etcétera, pero es lo vinculado directamente con el organismo. Ahora bien, la biblioteca no es solo lo hecho por el organismo. ¿Por qué? Porque en una biblioteca hay un montón de cosas que no fueron hechas por el organismo, fueron hechas por otros servicios geológicos, por privados, etc. Entonces, esto es más estándar en el estilo que es un catálogo de bibliotecas. Básicamente, ¿qué tiene la biblioteca? Entonces, cuando uno busca algo acá, vamos a encontrar no solo cosas hechas por el organismo, sino cosas que están en las bibliotecas del organismo. Eso, y como solo se sabe qué es lo que tiene la biblioteca, en qué condiciones está, etcétera, a diferencia del repositorio que se puede bajar la información, acá no se puede bajar la información. ¿Por qué? Porque hay cuestión de derechos. Si yo tengo un trabajo hecho por la CONEA, el CGMAR no tiene ninguna clase de potestad como organismo sobre la CONEA. Entonces te puedo decir, en mi biblioteca tengo esto, se pueden buscar, pueden consultar, etcétera, pueden consultar este trabajo de la CONEA, pero no se puede descargar. Entonces, esa es una diferencia muy importante. No vienen todas las diferencias más puntuales, si después me quieren hacer preguntas no hay problema, pero otra cuestión que es muy importante acá es que la idea es no solo de la biblioteca desde la cual estoy yo, que es la de, ahora es la Dirección de Geología y Recursos Minerales, sino que está también información de otras bibliotecas del servicio. Y porque es muy importante resaltar eso. ¿Por qué? Porque hay muchas bibliotecas dentro de diferentes delegaciones. Y también, obviamente, aún dentro de Buenos Aires está la biblioteca del INTEMIN, que es un énfasis un poquito diferente, pero que también está acá. ¿Por qué es importante esto? Porque yo busco, encuentro que está tal trabajo y también puedo encontrar en dónde está. Entonces me puedo comunicar de manera directa con tal biblioteca y puedo obtenerlo, puedo consultarlo, etc. Eso estamos viendo de formar algo también con las otras bibliotecas del servicio, como para todos utilizar los mismos estándares, como para que no sea uno lo tiene en un PDF, otro lo tiene en una base en un ISIS, otro lo tiene en esto que es un COA, etcétera, sino todos trabajar de la misma manera, y es algo que estamos intentando fortalecer bien, para que se sepa qué hay dentro de nuestras colecciones. Este es un gran trabajo, falta mucho, está mucho menos desarrollado, porque se imaginan que estando solo dentro de la biblioteca donde estoy para todas estas cuestiones, y hay que catalogar todo desde cero, básicamente, entonces tengo prioridades y obviamente va a ser más prioritario esperen que se está por morir la batería, va a ser más prioritario
lo del mismo servicio que lo que tiene la biblioteca, que no significa que no sea importante, pero si no conocemos lo que tiene lo que produce el servicio, es medio inútil solo tenerlo de la biblioteca. Vamos a hacer alguna búsqueda de información medio básica. Y nos tira las cosas que hay, dónde están, etcétera. Fíjense que nuevamente puede ser en el título, puede ser, hay diferentes formas de hacer una búsqueda de información, pero no todo está hecho por el SIGEMAR. No sé, por ejemplo, acá hay una de la CONEA, por ejemplo. Entonces, hay diferentes cosas que pueden ser hechas por otros organismos y esa es la idea. Y si yo entro, no voy a poder bajarlo, porque justamente esa es la idea. Pero me va a decir en dónde está ubicado, en qué biblioteca, si está disponible. Este está en la biblioteca del INTEMIN. Bueno, entonces podemos encontrar cosas que no son hechas por el SIGEMAR y podemos encontrar cosas que estén en diferentes delegaciones. Pueden decir si se puede prestar, si no se puede prestar, de qué manera, etcétera. Si bien están más en pañales, hay que resaltar que muchas de las delegaciones ya estuvieron trabajando sobre esto, ya estuvieron subiendo material. Hay unos de Mendoza, pero hay más, acá hay de La Rioja, está subido bastante cosa del INTEMIN. Sobre esta, si bien yo creé la base, obviamente la parte informática de dónde está ubicada, además todo, es fruto de Gustavo Mercado. Pero, y si bien yo creé todas las cuestiones sobre qué estándares se utilizan, cómo se hace una carga y demás, y creé todas las, cómo hacerlo y demás, no he cargado realmente mucho material en esta porque tenía que dedicarme un poco más al otro. Sin embargo, hay un par de cuestiones a tener en cuenta. Primero que nada, el trabajar con estándares comunes dentro de las mismas bibliotecas y que puedan ser estándares compartidos con otros organismos es muy importante, como les mostré el caso del repositorio compartido con el Sistema Nacional de Repositorios Digitales, accesibles de la Biblioteca de Ciencia y Técnica, etc. Puede darle un alcance al SIGEMAR mucho más grande. En esto, dentro de las bibliotecas es absolutamente básico, porque saber qué tenemos dentro del mismo servicio. Después, ir con mucho más detalle. Acá se necesita ir con mucho más detalle en ciertas cuestiones que en el otro no. En general, los metadatos, sin quedarme en eso, son bastante más básicos porque tenía que ver la complejidad, lo tuve que hacer de manera más básica. Pero, por ejemplo, algo que se utiliza mucho dentro del SIGEMAR son los congresos, ¿no? Y los congresos, generalmente la única forma que tiene la gente de llegar a la información es porque ya leyó con la referencia bibliográfica que algo puede estar en tal congreso o tal otro. Entonces van específicos al congreso geológico realizado en Bahía Blanca en el año 96, estoy inventando. Ahora, eso como búsqueda de información no me sirve para nada para mí. ¿Por qué? Porque lo importante de los congresos, lo importante de las actas, etcétera, es los trabajos. Y los trabajos pueden ser pues yo no puedo poner tal congreso geología. Lo que me importa es ingresarlo por trabajo. ¿Qué trabajo está? ¿Quién lo hizo? ¿De dónde es? Y eso se encuentra en tal congreso. Entonces, ese nivel de detalle que es absolutamente básico y necesario para poder encontrar la información, es lo que se necesita después de a poco ir poniendo acá como para realmente poder incorporar todo ese material que es muy importante como para el servicio. Eso por un lado, que ahora solo se encuentra cuando uno ya sabe dónde está la información y eso es una búsqueda de información bastante precaria. Por otro lado, conociendo lo que tiene las bibliotecas del servicio, esto nos permite también otras cuestiones, que es, por ejemplo, pensar en un alcance un poco más regional. Por ejemplo, si uno quiere hacer convenios con otros servicios geológicos, también desde el punto de vista bibliográfico,
Es impensable hacer convenios desde el punto de vista bibliográfico si no sabemos qué es lo que tenemos y no podemos mostrarlos. Si queremos hacer un convenio con el Carnegie Mini y decimos, no, para la biblioteca tiene cosas muy importantes, sí, pero no podemos mostrar qué es lo que tiene, es difícil que se pueda lograr. En el pasado existieron algunos convenios con otros organismos, hoy quedó solo resabios porque se fueron abandonando durante décadas y quedaron resabios pero que son interesantes igual, pero estratégicamente no son tan importantes. Acá, por ejemplo, con Turquía, cada tanto llega material, cosas así, pero quizás no es el material que más se utiliza dentro de la biblioteca. Pero, por ejemplo, pensar con los países de la región, con lo cual puede haber intereses más compartidos, con los cuales puede haber cosas geológicas que se comparten de diferentes lados, puede ser mucho más interesante tener una cosa, una relación más estrecha, y en muchos lados se tiene esa relación más estrecha, se hacen vínculos, pero muchas veces se deja de lado el bibliográfico, y esto es bastante importante. ¿Por qué? Porque en este caso es que nuestros geólogos pueden acceder a trabajos hechos en otros países de la región, que muchas veces son limítrofes, y que tengan que ver de manera directa con las cosas que están estudiando acá. Entonces, el tener estas herramientas es importante para ese tipo de cuestiones. Eso como forma muy general. Pero hay una cosa más que es muy importante resaltar, pero que todavía no está activada acá, no depende 100% de nosotros desde las bibliotecas en este momento, que es esto que acá lo estamos viendo como un catálogo colectivo, está montado sobre un sistema que no es solo un catálogo, es lo que se llama un sistema de gestión bibliotecaria. ¿Qué significa esto? Que se pueden automatizar la mayor parte de los procesos de biblioteca. Entonces, uno puede decir, no solo se sabe qué es lo que está, sino en dónde está, en qué condiciones está, si se presta, si es para uso en la sala de lectura y nada más que eso, etcétera, etcétera. Y uno puede tener también, esto también es una base de datos relacionada, como usuario, tener un perfil de usuario y tener un historial de qué sacó a préstamo el usuario, qué va consultando, etcétera. Eso hoy es un problema. ¿Por qué? Porque si como está más que nada en papel y muchas veces la ficha de papel se pierde el rastro, no hubo seguimiento, además, quedó muy explícito ahora que hace unos años se jubiló mucha gente y después venían y mucho del material que tenían era de la biblioteca. Entonces, de esta manera, sabiendo quién toma prestado algo, dónde está, etcétera, se puede hacer un seguimiento mucho más importante, mucho más interesante, y se puede hacer que el material sea aprovechado por todos los geólogos y no solamente por uno que lo tenga y que muchas veces está guardado y capaz con la mejor de las intenciones se olvidó y lo dejó en la biblioteca personal de su oficina. Nuevamente recalco lo de la mejor de las intenciones, pero el material que está ahí es un material que no lo puede consultar otro. Entonces es importante poder saber quién tiene, dónde tiene. Esto igual como para continuar con eso, obviamente después necesitaremos de a poco, y la verdad que me parece que en este momento tenemos vientos favorables, apoyo de autoridades para tomar ciertas decisiones que no podemos tomar en la biblioteca, no sé, por ejemplo, si se presta algo y no se devuelve durante un mes, tiene alguna cosa punitiva frente a persona, cómo se lo busca, no son decisiones que podamos tomar desde la biblioteca, son decisiones que tienen que ver con autoridades, pero que antes de establecer el servicio de manera automática se tienen que hacer. Cuando eso se haga, ya las bibliotecas que tienen la colección ahí, que algunas bibliotecas del servicio ya lo tienen acá, ya se podrían automatizar de manera directa y eso es un avance, digamos que muy importante para el servicio. Una última cosita que les quería mostrar y después pasamos a las preguntas. Discúlpenme que tuvimos el hiato esto de unos 10 minutos, no me quería extender más allá de eso, pero bueno, fue realmente, no fue premeditado. Lo último que les voy a mostrar es una cosa que hice básicamente para
para ayudar a los usuarios, sean internos o externos, a buscar información dentro de las bases del servicio. Este es un documento que hice, de hecho lo hice el año pasado, busqué para difundirlo, pero bueno, esto me parece una buena oportunidad de difundirlo. Y en lo que voy, en lo que hay en este documento, básicamente es una forma bastante detallada sobre cómo realizar búsquedas de información dentro de las bases bibliográficas del SIGEMAR, incluso mencionando algunas bases que no son del servicio, pero pueden ser útiles para nuestros profesionales. Se los muestro acá, esto es un PDF. ¿Por qué lo abrí de esta manera? Porque mucha gente no sabe que los PDF pueden tener bookmarks, y yo estos que le creé bookmarks son bastante interesantes para que uno no, esto no es un documento para que uno lo lea de corrido, sino porque uno quiere ir a algo específico, no sé, quiero ver algo del catálogo colectivo, voy directamente acá. Quiero algo del repositorio, voy directamente acá. No va a decir qué es, qué leyes hay vínculos, ustedes pueden incluso acceder directamente a las leyes, etcétera, y explica en detalle cómo hacer las búsquedas de información. Hablo de búsqueda sencilla de información, búsqueda compleja, hago un poco más detalle del que estoy dando en este momento, pero para alguien que no sabe cómo utilizar bien estas bases o no sabe cómo explotarlas de manera más exitosa, solo busca información como palabrita, quizás esto le pueda abrir un poco el panorama de cómo buscar información. Como les dije, acá está el repositorio, está el catálogo colectivo con bastante detalle, pero también incluía otras bases. Está el SIGAM, que el SIGAM no es bibliográfico, pero hablamos sobre el enlace que hicimos con Ferposi. Yo lo hice desde el punto de vista de las coordenadas, él lo tomó para que pueda ser una capa de información dentro del SIGAM, y lo que puse acá es cómo acceder a la búsqueda de publicaciones desde el SIGAM. Me parece importante, y me parece muy importante resaltar la vinculación entre diferentes bases de datos del organismo. Cuanto más trabajemos con estándares comunes, es más fácil que estas bases sean de mayor utilidad para el mismo organismo. Puse sobre el postal del Sistema Nacional de Repositorios Digitales que les mostré antes. Hay un par de detalles acá, por ejemplo, que la búsqueda es la palabra, no sé, antes busqué geomorfología, pero también le va a recuperar geomorfológico, por ejemplo. Entonces está activada cosa de búsqueda semántica, que son bastante interesantes, porque aún una búsqueda más básica va a ser mucho más provechosa. La Biblioteca Electrónica de Ciencia y Técnica, que estoy seguro que la mayoría la conoce, del MinCit. Este también es del MinCit, está coordinado del MinCit. ResearchGate, que esto sé que es bastante importante para muchos de nuestros profesionales que tienen muchas cosas en ResearchGate. Básicamente una introducción sobre qué es lo que tienen, cómo pueden buscar algo, si quieren pedir algo a otro profesional, cómo tienen que hacer, de manera muy básica, pero básicamente es importante para que conozcan esta herramienta la gente que no lo sabe. Y después, esto es, úselo bajo su propio riesgo, pero es muy importante en la ciencia hoy en día. SciHub, que es una forma para buscar publicaciones. Vamos a dejarlos que después lean la introducción, pero básicamente ustedes lo pueden usar de manera absolutamente legal, y si no lo utilizan de la forma absolutamente legal, yo no los mandé a hacerlo. Pero es importante que lo conozcan. Esto está en mucho crecimiento. Hay países, por ejemplo, Perú en este momento dejó de hacer suscripción a las publicaciones de ciencia y técnica, de bases como de editoriales como el Sevier, etcétera. Entonces utilicen SciHub, porque si no, no tienen forma de llegar a publicaciones de ciencia y técnica. Perdón, Rosa presenta ahora otra pregunta y me dice: no me quedó claro si usan un tesauro diseñado por ustedes, o qué vocabulario controlado utilizan.
Sobre los estándares que utilizamos, ahora les muestro un paneo un poco general. Tesauro que utilizamos es el tesauro del IGM, no es nuestro, es del Instituto Geológico Minero de España. Es básicamente el tesauro más completo que sea abierto y online que encontré específico sobre el área cuando empecé a ¿cómo es? A desarrollar el repositorio institucional, y lo que básicamente esto se utiliza como para todos los términos geológicos, etcétera. Después, estándares utilizados, yo les voy a mostrar, acá yo de hecho cargo también en el repositorio, todas las cosas que hago las suelo volcar porque básicamente el trabajo que uno hace dentro de una biblioteca es importante que pueda continuarse, ser reproducible, etcétera, con lo cual hice un manual de procedimientos y que cada tanto lo actualizo un poco y ahí dejo todos los estándares que he utilizado tanto en el repositorio como en la otra base. Acá se los paso. Lo abro para mostrarles. Pero acá están todos, no sé, las normas de catalogación que uso, la clasificación decimal universal, que es lo que utilizo, dónde las utilizo, por qué las utilizo, etcétera. Acá dejé todo asentado para bien, para mal. Bueno, el tema de los estándares, lo que se buscó hacer siempre es que sean la mayor compatibilidad posible con otras bases que puedan ser deseadas y que sean adecuados a la colección que tiene. Entonces, lo que es el repositorio, que está montado sobre el sistema DSpace, utilizamos más que nada estándares que sean compatibles con el Sistema Nacional de Repositorios Digitales, sobre el cual ya les mencioné, pero también algunos énfasis que son propios, por ejemplo, el tema de la georreferencia, que hay muchas cosas relacionadas con georreferencia, son propios porque en otros repositorios institucionales no se van a necesitar. Si usted, acá también dentro de esto menciono de dónde estoy sacando los estándares, ahí está clasificación decimal universal, acá está el tesauro, etcétera, pero también está, por ejemplo, las directrices del SNRE, dónde están, y hago puntos sobre qué cosas estoy utilizando y dónde. Con lo cual, si quieren saber mayor información, la forma de buscarlo, busquen manual de procedimientos y ahí lo van a tener con todo detalle. ¿Hay política de difusión de la información georreferenciada? Ejemplo, Shapefile. A ver, sobre políticas de información, vamos a separar un poquito dos cosas sobre algo que mencioné al principio de la presentación relacionado con la ley 26.899. Esta ley tiene tres patas. De hecho, es muy importante para el organismo, los incito a que la lean, porque, por ejemplo, si no se cumple, el organismo no puede recibir fondos para investigación de ciencia y técnica. Entonces, son cosas como realmente muy vitales para el organismo y es importante saberlas bien. Se manejan bastante el CICID, no sé si saben lo que es, pero hasta ahora la política siempre fue de cumplir bastante a rajatabla. En esa ley hay tres patas. Una es que el organismo tenga un repositorio institucional. La segunda es que el organismo tenga políticas de acceso abierto. Y la tercera es que haya un plan de gestión de datos. La primera, obviamente ya estamos en total cumplimiento, estamos a cláusulas de CNRD, etcétera, ya la conocen. La segunda, la de las políticas de acceso abierto, es más relacionada a lo bibliográfico. Ellas las estuve escribiendo yo, estuve ayudando Paola Vanegas, estuvo ayudando también en su momento Silvia Chávez. Varias personas intervinieron en esa y de hecho fueron corregidas conmigo, con el actual presidente, que es Eduardo Zapetini, con lo cual, si bien todavía no tiene el sellito,
justamente algunas de las personas que intervinieron de manera directa en escribir estas políticas son de las que son las autoridades, con lo cual estoy absolutamente seguro que no va a haber ningún problema. Después eso las tenemos que cotejar con la gente del MinSIT, del Sistema Nacional de Repositorios Digitales, para que a ver si tenemos que hacer algún cambio o no, y eso ya se puede aprobar. Esas son políticas sobre lo bibliográfico, lo que puede estar acá. Cosas como Shapefile y demás, ya me parece que entra dentro de cosas que podrían entrar dentro del SIGAM y demás. Y entra dentro de la tercera pata que tiene esta ley, que es que el organismo tiene que tener un plan de gestión de datos. Básicamente, en un plan de gestión de datos, la idea del Estado es que los datos de investigación se vayan abriendo de a poco, pero se vayan abriendo dentro de cosas que tengan que ver con los lineamientos del organismo, como los pueda pasar, etcétera, y que vayan abriendo puede significar que una persona que quiera consultar datos de investigación tenga que hacer un formulario, consultar a una persona apropiada dentro del organismo y que esa persona pueda hacer un feedback, o puede ser una cosa más abierta, como hay muchas cosas relacionadas con biodiversidad y demás, donde directamente uno puede buscar en una base y acceder al dato. Todavía, hasta mi entender, todavía se está armando eso, pero no hay algo terminado. Yo desde la biblioteca no manejo datos crudos de información, sé sobre estas temáticas, estoy hablando un poco más general, pero básicamente con quienes tienen que comunicarse son las autoridades del SEGEMAR o quizás quienes puedan estar dentro de algo un poco más operacional, pero que están un poco más en estas cuestiones, son la gente que está en el SIGAM, que es un sistema de información geográfica hecho del SIGEMAR, en donde hay capas de información de este estilo y donde hay datos relacionados con las capas, donde algunos ya se pueden descargar y otros se irán trabajando en el futuro. Espero haber podido responder satisfactoriamente. Bueno, otra pregunta. Bueno, yo preguntaría a Gabriel Candaosa o a Federico Ferposi, a lo sumo, es gabriel.candaosa@cgemar.gov.ar. La otra pregunta que hay es, hay información de legajos de perforaciones antiguas, muy bueno. ¿Se piensa ampliar y es posible agregar de otras instituciones, por ejemplo, gas del Estado, hidráulica, etcétera? Pregunta también Leonardo Sierra. Perfecto. Dentro de la biblioteca de la Dirección de Geología de Recursos Minerales hay una base muy importante realmente sobre diferentes perforaciones que se hicieron mayormente a mediados del siglo XX o en la primera mitad del siglo XX. Estas perforaciones, los geólogos podrán saber mucho más de lo que yo puedo decir, pero muchas tienen que ver con la búsqueda de agua potable y demás, pero que tienen un interés geológico importante porque si hacían un hueco, una perforación vertical dentro del terreno de cierta profundidad, puedes ver también las capas ¿cómo es? Las capas del terreno. Hay algunas que tienen datos sobre geoquímicos, sobre la composición de eso, entonces si uno la mira ahora comparado con lo que estaba hace 50 años, puede ver si había contaminación, etcétera, con lo cual tiene una variedad de intereses y una importancia bastante actual, si bien son cosas más viejas. Dentro del SEGEMAR, estas perforaciones no solo fueron hechas la dirección, fueron hechas por diferentes organismos, algunos estatales y otros no. Por ejemplo, uno que hizo muchas perforaciones fue Obras Sanitarias de la Nación, pero también hay algunos organismos privados que participaron, pero muchas veces quienes manejaban sobre cómo se dan las perforaciones, lo que tengo entendido según lo que me dijeron, fue el servicio, con lo cual tenemos una cierta potestad sobre cómo ponerlas y cómo difundirlas, que son algo hecho directamente por el Estado Nacional o financiado directamente por el Estado Nacional.
Las que están subidas hasta ahora son las que pudimos escanear. Yo el año pasado pudimos acceder por un sistema de pasantías para tener un par de pasantes de bibliotecología y con ellos estuve trabajando como para escanear estas perforaciones, porque estamos hablando de cientos de miles, no, cientos de miles no, de miles. Y no es solo escanearlas, sino volcarlas a una base para que puedan ser accedidos dónde está acá y demás. Hasta ahora hay de algunas provincias, ¿por qué? Porque tienen que ver con el trabajo que pudimos hacer con los chicos. Piensen que es un trabajo muy de hormiga y soy el que carga todo dentro del repositorio, pero también estoy haciendo cosas de referencia, etcétera, etcétera, y esto es un trabajo muy de hormiga que hay que hacer así. Aprovechamos esa situación, que también trabajamos de otras cosas, pero para poder hacer esas provincias. Pero falta, la idea es continuar, hay espacio para hacerlo, pero va a llevar un tiempo que tiene que ver con horas hombre o horas mujer dentro de ese lugar, escaneando y recuperando el material. A su vez, tenemos de las obras sanitarias, sobre algunas provincias tenían muchos detalles, ya lo tenían escaneado y nos lo dieron como para que también lo podamos difundir, con lo cual eso también lo podemos difundir. Sobre cosas de otros organismos que estén dentro del repositorio. Ahí vamos a marcar una diferencia entre cosas sobre que el organismo tenga potestad de manera más directa y cosas que no. Si tenemos una colección que fue cedida al organismo y el organismo es el único que la tiene para resguardo, etcétera, tenemos documentación que avale eso, avale que el organismo las tiene de resguardo, cosas hechas por el Estado Nacional, etcétera, tenemos potestad para ponerlo dentro del repositorio. Si es un organismo que está activo, pero que quiere de alguna manera difundir algo dentro del repositorio, en un principio no habría problema, pero es muy importante, yo soy bastante legalista, y es muy importante que se arme un convenio, más o menos oficialidad, pero con las autoridades de servicio, donde pidan mínimo pidan que se pueda tener algo en el repositorio. Por ejemplo, ¿cómo es? Hay cosas de minería provinciales o cosas de geología provinciales que quizás no tienen una posibilidad de tener mucha difusión, son mucho más acotadas, pero tienen algunos trabajos producidos por ellos. Y en un caso como esos, que quieren tener algo en el repositorio, personalmente yo no tengo ningún problema, me parece que es una forma que realmente se puede llegar a la información, pero sí me parece importante que se arme una especie de pedido a las autoridades para que esto sea así, y si no hay ningún problema, personalmente hay luz verde.